Antes de llegar aquí a la iglesia, yo estaba pasando por problemas porque era viciosa, era alcohólica, también tenía problemas en la familia, había perdido a mi hijo de 3 años, tenía 3 meses sin verlo y estaba en una total miseria. Las puertas de trabajo estaban cerradas en mi vida y estaba en una depresión muy grande, buscando por todos lugares una solución y no hallaba una respuesta. Entonces, como yo era viciosa, era alcohólica, esto me trajo muchos problemas financieros. Yo estaba tomando todos los días, estaba nomás trabajando 2 días a la semana y ese dinero que yo ganaba yo lo usaba nomás para comprar cerveza porque yo todos los días estaba tomando por causa de la depresión y yo quería aliviar mi dolor y mi depresión y la angustia que yo estaba por no ver a mi hijo, pero siempre terminaba tomando y al día siguiente me sentía peor porque seguía en la misma situación. Mi vida no cambiaba, no encontraba a mi hijo y otra de las cosas es de que como yo había salido ya estaba separada de la que era mi pareja, yo estaba traumada, tenía mucho miedo porque estaba en una relación violenta. Entonces siempre que pensaba que él iba a volver a mi vida o que él iba a volver a ir a buscarme, siempre tenía miedo de que él me fuera a golpear. Siempre estaba yendo a los policías, estaba yendo a las cortes, pero nadie me podía ayudar con mi problema. También esa depresión me llevó a pensar que para mí ya no había solución. Yo incluso cuando salía mucho a los bailes, salía mucho con mis amigas, un día llegué a pensar, ¿sabes qué? Si yo simplemente me mato en mi carro o choco contra una pared, un poste, no sé, y ya me muero, porque yo pensaba que a lo mejor eso iba a ser la solución para ya no sentir dolor y ya no estar sufriendo. Entonces esa fue la situación que yo me encontraba, con todas las puertas cerradas, no tenía papeles para poder trabajar con mi nombre, estaba en una situación. Mi madre también había sido alcohólica por más de 20 años. Toda mi familia hemos crecido en este ambiente de vicios, de pleitos, de divorcios. Entonces mi vida estaba reflejando lo mismo, repitiendo la misma historia que mi mamá había vivido, que mi otra hermana había vivido. Estábamos repitiendo lo mismo en mi familia. Era como que se había una maldición en la familia que se repetía de mi madre a nosotras y de nosotras, y como que todo se estaba repitiendo. Técnicamente desde los 13 a los 14 es cuando empecé a tomar escondidas. Yo me escondía para tomar cerveza, empecé a tomar licor, también de vez en cuando fumaba. Y yo me escondía para hacer esto. Y a los 15 años fue cuando ya empecé a hacerlo más seguido, salir a los bailes, me escondía, me salía sin que mi mamá supiera, me salía por las ventanas, y hasta que llegó el día que dije, ¿sabes qué? Ya no quiero que nadie me controle, no quiero que nadie me mande, y a los 15 años de edad me fui de mi casa para poderme juntar con la que antes era mi pareja. Y ahí fue que empezaron más problemas todavía, porque yo pensaba que esa era la solución para salir del encierro de mi casa, de que me estuvieran mandando, controlando, y eso fue peor, porque en vez de que yo me sintiera con más libertad, fue cuando me sentí todavía más encerrada, como que me controlaba más. Era muy celoso, mi expareja era muy celosa, no me dejaba casi salir a ningún lado, tampoco me dejaba tomar, entonces yo también tenía que tomar escondidas. Cuando yo tuve a mi hijo, como quien dice, ese año fue el único año que paré de tomar, porque en cuanto yo tuve a mi hijo y ya no estaba, y ya lo había tenido, yo empecé a volver a esconderme para poder tomar. Entonces el alcohol para mí era un vicio, porque no lo hacía nada más para divertirme o en fiestas, sino que lo hacía escondiéndome de los demás. Era yo una alcohólica, y yo no, hasta lo hacía cuando iba al trabajo, también allá a escondidas tomaba, y tomaba en todos lados. Entonces eso me trajo muchos problemas. También fue una parte por la cual nos separamos, pero
fueron malas decisiones tras malas decisiones. Todo lo que yo había hecho antes, todas las decisiones que yo tomé me llevaron a un punto que yo dije, ya no puedo más con mi vida. Entonces empecé a visitar lugares donde leían cartas para buscar una solución a mi problema, especialmente cuando había perdido a mi hijo, que se lo había llevado mi expareja y lo había escondido por 3 meses. Yo pensé, yendo a esos lugares, ahí me van a ayudar, me van a decir dónde está mi hijo, o cuándo va a regresar a mí, cuándo lo voy a volver a ver. Y yo empecé a visitar esos lugares porque me habían invitado. Y yo estaba yendo y empecé a ir, estaba desesperada y ellos me dijeron, prende una veladora, eso te va a ayudar. Yo prendía la veladora, no acontecía nada. A los 3 meses que yo empecé a visitar esos lugares, mi vida empezó a destruirse todavía más, porque el único carro que tenía, me lo quitaron, me corrieron del trabajo en el que estaba, tuve que buscar otro trabajo, o sea, pasaron muchas cosas bien feas durante ese transcurso que yo empecé a visitar esos lugares. Entonces ahí yo busqué en otros lugares, busqué iglesias, busqué ayuda por otros lados, en la policía, en las cortes, pero mi situación no cambiaba. Yo llegué aquí al Templo de los Milagros a través de una invitación que mi mamá me hizo, porque ella miró un programa como una programación en el cual estaban diciendo que pusiéramos una petición y que ellos iban a estar pidiendo por esa petición y que iba a resolver el problema. Entonces yo vine con esa invitación, no sabía qué lugar era aquí, no sabía si me iban a cobrar, yo no sabía nada. Yo nomás supe que cuando vinimos no nos cobraron nada, fue gratis, absolutamente gratis, y desde el momento que yo pisé aquí fue como algo que no sé cómo expresarme para decir lo que pasó, pero desde ese día yo ya no sentí ganas de seguir tomando. Fue como una alegría que vino a mí, una seguridad que mis problemas iban a arreglarse, que mi vida iba a cambiar. Y desde ese momento yo ya no sentí necesidad de refugiarme en los vicios para estar contenta, porque yo más que nada iba a los vicios porque me sentía deprimida, me sentía mal y yo quería olvidarme de mis problemas. Entonces al llegar aquí yo empecé a sentir una paz, una tranquilidad, una calma. Y como alegría, sentí que aquí se iban a solucionar mis problemas. Los ayudantes, una persona aquí me dijo que mi vida iba a cambiar, que yo iba a recibir noticias de mi hijo, que ese era mi mayor problema, recuperar a mi hijo, volverlo a ver de nuevo. Y eso aconteció desde el día que yo vine aquí, aconteció a la semana, que a mí me regresaron a mi hijo, y desde entonces yo empecé a ver las puertas abriéndose. Un problema se iba resolviendo tras otro, que para mí siempre era como que la mala suerte me seguía, todo me salía mal, todo. Y desde que yo llegué aquí, se empezaron a abrir las puertas. Yo no tenía papeles antes para trabajar con mi nombre, y yo llegué aquí y me enseñaron cómo hacer mis propósitos, mis cadenas. Yo las empecé a hacer, yo pude agarrar mi residencia, después mi ciudadanía, también tenía las puertas cerradas del trabajo. Yo aquí empecé a obtener trabajos, ofertas de trabajo que eran buenas. Entonces ahí yo empecé a crecer, me enseñaron también cómo abrir mi mentalidad, se me abrió la mente en cómo poder hacer un negocio. Y ahí yo empecé a hacer cursos, escuelas. Entonces ya empecé a poder hacer una carrera que me pudiera dar más ingresos, hacer cosas diferentes que antes yo no había ni pensado que en mi vida yo iba a poder lograr, y yo pude empezar a crecer en otras áreas. Sobre todo también tuve la oportunidad de volverme a casar, y ahorita tengo un matrimonio, tengo a mi hijo, soy muy feliz con mi familia. Hay paz, hay sobre todo lo que nunca hubo antes, no había confianza con mi otra pareja. Aquí es totalmente lo contrario. Tenemos paz, tenemos confianza, nos confiamos el uno al otro. No hay ningún problema de esos en mi familia, en mi casa. No hay pleitos, no hay gritos como antes que había golpes. Eso quedó en el pasado. Esa historia quedó en el pasado. Entonces yo realmente fueron los cambios que yo empecé a ver al venir y participar del Templo de los Milagros y de las cadenas que aquí me enseñaron a hacer.